Ok, imagínate perdiendo repentinamente todas las conexiones con tus amigos, familiares e incluso con tus colegas. Y ahora imagina que lo has hecho a propósito. Te fuiste, te instalaste en una isla desierta y ahora vives solo allí. Eso, genial loco, es la vida de un ermitaño. Y así es como vivieron realmente. Christopher Knight, también conocido como North Pond Hermit, nacido en 1965. Knight nació al final de la época de los baby boom, pero nunca fue realmente feliz. A la edad de 20 años, se aisló completamente y se construyó una choza destartalada en el bosque de Maine. Podría haber estado bien si no fuera por un problema. Estaba viviendo de otros campistas que se quedaban cerca, robando sus cosas. Siguió por ese camino un tiempo asombrosamente largo. Nadie podía encontrarlo y atraparlo hasta 2013, cuando finalmente fue detenido por la policía. Se sorprendieron cuando vieron su campamento, hecho completamente de cosas robadas. Agafia Likova, nacida en 1944. Los padres de Agafia se mudaron a la selva siberiana en 1937 y se aislaron de todos. 7 años después, dieron a luz a su hija, por lo que nunca había estado entre otras personas en toda su vida. Su primer encuentro con otros seres humanos desde entonces ocurrió en la década de 1970. Desde que su padre Karp falleció en 1988, Agafia ha vivido sola en la granja con sus 2 mascotas, un gato y un perro. Ella tiene una casa de madera en la que sobrevive usando sus propias manos. Corta leña para la chimenea, trae agua del río y busca comida. En noviembre de 2019, conoció a su último pariente, a quien solo había conocido por sus cartas. Valerio Richetti, 1898-1952. La vida de Valerio estuvo llena de percances y miseria. Nació y vivió por primera vez en Sondalo, Italia, y fue un aprendiz de un albañil. A los 17 años emigró a Australia. Allí, Richetti trabajó en varios lugares, pero finalmente se quedó sin dinero y con el corazón roto, sin siquiera un abrigo, que había sido su última posesión valiosa, y le fue robado. Terminó caminando hacia una cueva en Griffith, Nueva Gales del Sur, y lo convirtió en su nuevo hogar. Se escondió de otras personas y solo trabajó para mantenerse, así como para expandir y decorar su vivienda. Hoy, la Cueva del Ermitaño es parte de la herencia oficial de Australia. Noah John Rondeau, 1883-1967. Habiendo escapado de su hogar cuando era adolescente y siendo trabajador durante 15 años, Rondeau finalmente encontró la paz en las montañas Adirondack en Nueva York. A la edad de 46 años huyó de la civilización y se estableció en el área del Río Frío. Allí fundó su propia Ciudad del Río Frío, de la que se autoproclamó alcalde. Allí construyó varias chozas, incluso una pequeña granja de animales. Era un ermitaño conocido y hay varios libros dedicados a él. Sergei, nacido en 1985. Sergei vive como ermitaño y guardián de un antiguo y olvidado monasterio a 96 kilómetros de Chisinau, Moldavia. Encontró el lugar hace 17 años, cuando tenía 18. Vivió allí durante 2 semanas y le gustó tanto la paz y la tranquilidad que comenzó a visitarlo cada vez más a menudo. En realidad no está viviendo una vida de ermitaño, porque regresa a la gran ciudad de vez en cuando por trabajo, pero pasa la mayor parte de su tiempo en el pueblo cercano de Saipovo, que está casi desierto. Masafumi Nagasaki, nacido en 1936. Hasta 2018, Nagasaki vivía en una isla tropical desierta de Sotobanari, y lo había hecho desde 1989. No se sabe mucho sobre su vida antes de convertirse en ermitaño. Según un periodista que le contó al resto del mundo sobre Nagasaki, solía estar casado y trabajaba en una fábrica en Osaka, Japón. Pero la vida urbana nunca le atrajo. Por eso concibió un plan para mudarse a un lugar apartado algún día. Y tuvo éxito. Durante 29 años logró vivir una vida libre de los lazos de la civilización, caminando desnudo y disfrutándolo, hasta que en 2018, lamentablemente tuvo que regresar a Japón continental para recuperarse de una enfermedad. Ahora no tiene permitido regresar a su encantadora isla paradisíaca debido a su salud. Barry Edgar Pilcher, nacido en 1943. Poeta y saxofonista irlandés, Pilcher vivió en una isla apartada de Innisfree durante 20 años antes de regresar a Irlanda continental en 2013. Al principio no había sido un recluso propiamente dicho, su esposa y su hija lo habían acompañado. Pero pronto ya no pudieron soportar un estilo de vida tan solitario, así que decidieron visitar al esposo y padre
en lugar de vivir con él todo el tiempo. Por lo tanto, en su mayor parte, Pilcher pasó sus días solo y finalmente fue llamado el hombre más solitario de Irlanda. David Glashin, nacido en 1945. Glashin nació en Australia y en la década de 1980 hizo una gran fortuna jugando en el mercado de valores. Su capital alcanzó un máximo de cerca de $30 millones, pero luego en 1987 el mercado de valores que lo alimentó y lo vistió colapsó y David se hundió con él. Quebró y sin escapatoria. Tuvo la suerte de conocer a una mujer en Zimbabue, con quien se enteraron de una isla apartada no muy lejos y se mudaron allí juntos, conspirando para construir un lugar turístico y volver a hacerse ricos. Sin embargo, la idea no tuvo éxito. La amiga de David lo dejó y finalmente se quedó allí solo durante 2 décadas, encontrando una simple alegría en su vida de recluso. Zoe Lucas, nacida en 1950. Zoe llegó por primera vez a Sable Island, Canadá, en 1971 como estudiante. Ella dice que originalmente fue allí por caballos. Hay cerca de 400 de ellos viviendo en la isla, y luego, 7 años después, se mudó allí para siempre. En general, Zoe ha pasado más de 40 años absolutamente sola, solo con caballos, focas y pájaros haciéndole compañía, y nunca había sido más feliz. Zoe es naturalista y muy conocida por eso. No necesita buscar comida ni construir su propia casa. Quedan edificios viejos en la isla que ocupa, y cada 2 semanas llega un ferry con suministros para que pueda sobrevivir. Arthur Leslie Darwin, 1879-1977. Como verdadero ermitaño, Darwin se mudó a la isla de Possum Key en 1945. Construyó una cabaña y permaneció allí por el resto de sus días. Hizo su propia ropa, tuvo una pequeña granja de conejos y cultivó verduras en su pequeño patio trasero. No tenía ni agua corriente ni electricidad, solo lo que la naturaleza le daba. De hecho, el territorio en el que se estableció pertenecía al sistema del Parque Nacional Everglades en Florida, por lo que tuvo que luchar en los tribunales por su derecho a permanecer allí. Finalmente, ganó una tenencia de por vida, renunciando a los derechos sobre la tierra, pero se le permitió permanecer en la isla todo el tiempo que quisiera. Manfred Gnadinger, 1936-2002. No se sabe mucho sobre la vida de Manfred, o simplemente Man, como le gustaba que lo llamaran, antes de su llegada a un pequeño pueblo de Camel, en España. Llegó allí en 1964 y, según los informes locales, estaba bien vestido e igualmente bien educado. Manfred vivió allí durante unos años, al igual que otros, pero con el tiempo se separó del resto de los aldeanos y finalmente se instaló en la playa. El océano traía madera flotante y otras cosas, con las cuales Manfred construía esculturas curiosas. Estas obras de arte, así como la apariencia de Manfred, lo hicieron bastante famoso. Willard Kitchener MacDonald, 1916-2004. MacDonald fue uno de los ermitaños más longevos del siglo XX. En 1944 saltó del tren que lo llevaba de Canadá a los Estados Unidos y se instaló en una cabaña solitaria a orillas del lago Gully, Nueva Escocia. Allí pasó más de 60 años en completo aislamiento, viviendo de la tierra y escribiendo libros. Para entretenerse, incluso hizo una guitarra. En 2003, un incendio forestal derribó su casa y MacDonald tuvo que mudarse a una cabaña construida para él. Poco después, escapó nuevamente al bosque y permaneció allí hasta su fallecimiento en 2004. Tom Leppard, 1935-2016. El ermitaño más extraño con diferencia, Tom Leppard, o el hombre leopardo, estaba completamente cubierto de tatuajes de manchas de leopardo. Confesó que en realidad no tenía conexión espiritual con los leopardos. Las manchas eran lo más simple para dibujar para los artistas del tatuaje. Después de una vida rica y agitada en Inglaterra, se mudó a una cabaña remota en la isla de Skye, en Escocia, y permaneció allí durante 20 años como ermitaño. No explicó su decisión a nadie, pero se convirtió en una curiosidad local. En la década de 2000, recibió el título de la persona de tercera edad masculina más tatuada de parte del libro Guinness de Récords Mundiales. Y por cierto, Herman's Hermits era un grupo musical en los años 60, y por lo que podemos decir, nunca vivieron de la tierra solos, así que está aclarado. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí tienes otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic al de la izquierda o derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.